Hola a todos, nosotros vamos a explicar el funcionamiento de los reactores CSTR y PFR en HYSYS. Primero vamos a dar una introducción acerca del funcionamiento de los CSTR, así como un ejemplo de aplicación, y lo mismo se va a hacer para el funcionamiento del PFR, así como un ejemplo de aplicación. Los CSTR se modelan como un reactor continuo ideal, donde se considera una mezcla perfecta. Por ello, la concentración, la densidad y la temperatura son iguales en la salida y en cada punto de la mezcla dentro del tanque. Como ventajas, tiene un control muy bueno de temperatura y es útil para simular reacciones en fase líquida, homogénea o fase gas líquido. Sin embargo, como desventajas tiene que es menos eficiente que el PFR. Pueden existir zonas muertas donde no existe una buena mezcla y a veces los reactantes pueden pasar sin reaccionar. ¿Qué parámetros se requiere especificar o considerar durante la simulación? Se debe especificar el tipo de reacción, las dimensiones del reactor, el nivel de líquido, la temperatura de salida del producto o el calor transferido, la caída de presión o la presión en la salida, la estequiometría, parámetros de la velocidad de reacción. Como ejemplo se tiene la reacción de isomerización del cis-2-buteno a trans-2-buteno, que es de tipo irreversible homogénea y sigue una cinética de primer orden, como se muestra la reacción y la constante cinética. Se pide determinar la conversión alcanzada en el reactor CSTR si el volumen es de 1 metro cúbico. Se asume una operación adiabática y estado estacionario. La corriente de entrada es únicamente cis-2-buteno con un flujo de 100 kmol por hora a 12 bar y 25 grados Celsius. Para resolver el ejercicio planteado, primero se seleccionan los dos componentes, el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Asimismo, se selecciona el paquete termodinámico NRTL y se debe definir la reacción. Para ello, se añade la reacción de tipo kinetic, dado que tenemos la cinética. Y primero se añaden los componentes, en este caso, que son el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Los coeficientes son -1 para el reactivo y 1 para el producto. Y dado que la reacción es irreversible, solo se selecciona 1 para el cis-2-buteno. La base es la concentración molar y el componente base es el cis-2-buteno. Se define la constante cinética como parámetro el 0,003833 y para el resto se define como 0. Una vez hecho esto, se debe cargar a la simulación. En el entorno de simulación, se selecciona el reactor CSTR y se procede a definir las corrientes de entrada, de producto de vapor y de producto de líquido. Se debe seleccionar la reacción antes establecida y se definen los siguientes parámetros dados por el ejercicio. La temperatura de 25 grados Celsius, la presión de 12 bares, y el flujo molar de 100 kg/mol por hora. Adicionalmente, la composición de la corriente de entrada únicamente contiene cis-2-buteno. Finalmente, en la parte del rating, se selecciona 1 metro cúbico, que era lo planteado por el ejercicio. Y tenemos la convergencia de la simulación. Se puede observar en la composición que hubo una conversión de 0,4236 del trans-2-buteno. Bueno, continuando con la especificación de los reactores en HYSYS, tenemos el funcionamiento del PFR. Este también es llamado reactor tubular o también reactor de flujo pistón, que consiste básicamente en un banco de tubos. Se asume un flujo tapón
lo que implica que no existen gradientes de concentración ni de temperatura en la dirección radial. Las propiedades del fluido solo varían a lo largo del eje del reactor. Los reactivos avanzan por el reactor, se consumen continuamente, produciendo una variación axial de la concentración. Es decir, vamos a tener un gradiente de concentración a lo largo de la longitud de nuestro... Bueno, en HYSYS nos permite simular un reactor PFR de tres maneras distintas, como lo es en simple velocidad, homogénea y cinética. ¿Qué se debe especificar en un PFR? Primero vamos con los parámetros geométricos, como son los del número de tubos, diámetro y longitud de los tubos, y la esfericidad del catalizador, en el caso que tengamos un catalizador. Características del fluido térmico, temperaturas de entrada y salida, y de sus productos o la cantidad que se transfiere, la presión de salida o la caída de presión en su interior, la reacción y mismo en el dimensionamiento buscamos tener un volumen total, longitud y diámetro. Especificar el número de tubos que va a tener nuestro PFR, el espesor de cada tubo y fraction en el PFR. Y esta fracción es menor a 1, se requiere especificar los datos del catalizador. Para entender la aplicación del PFR, vamos al entorno de HYSYS. Al aplicar el mismo ejemplo anterior, vamos al entorno de HYSYS, donde previamente ya tenemos seleccionado nuestros compuestos, como son el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Vamos al paquete de fluidos termodinámico y el paquete NRTL. Asimismo, en la sección de la reacción, ya tenemos lista la configuración de la reacción con los datos previamente. Ahora vamos al entorno de simulación y vamos a colocar nuestro reactor PFR. Una vez puesto el reactor, vamos a poner el nombre de las corrientes de la corriente de entrada, que son 25 grados centígrados, 12 bares y 100 kilomol por hora de fluido de entrada. En las composiciones 1 del cisbuteno y 0 del transbuteno. Normalizamos y aceptamos. En la sección de reacciones vamos a seleccionar el set que configuramos anteriormente y en el rating vamos a poner las dimensiones, que es un metro cúbico y un metro de longitud de los tubos. Ahora, para el delta de presión vamos al diseño. Para metros colocamos un delta de 0 bares. Con esto ya tenemos simulado nuestro PFR. De performance vamos a poder ver cómo cambian las distintas condiciones con la longitud de los tubos. Recordemos que en este reactor vamos por cada espaciamiento de los tubos, así como de las composiciones, del transporte, de la velocidad de la reacción y de los flujos molares. Finalmente, vamos a tener una composición de la salida de 0,75%. Esto, al comparar con, tenemos que en el PFR se tiene una conversión más elevada. Para finalizar, vamos a revisar la simulación en DWCIM, donde también se
tanto el PFR como el CCTR. En este caso tenemos una conversión en el PFR del 0,76% y en el CCTR del 0,59%. Estos dos modelos es básicamente solo el modo de cálculo que emplean los dos para iterar la respuesta, debido a que tanto en los dos simuladores se escogió. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.